En todo caso, Presidenta, creo que voy a reservar mi especificación sobre el tema para aportar en el tema de el artículo 26. Bien, ¿alguna otra intervención? El congresista Edu Vergara. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los colegas y a la ministra y de su equipo. Presidente, es con respecto a los compromisos y lineamientos que tienen los gobiernos regionales una vez transferidos estos recursos. Quisiera saber cuál es el mecanismo que regula estos recursos, porque si el gobierno regional X no logra en temas, por ejemplo, de aprendizaje de los alumnos, ¿qué es lo que hace el ministerio? ¿Ya no transfiere más los recursos? ¿Cuál es el mecanismo de regular esos logros, esos objetivos que debe tener el ministerio, los gobiernos regionales? Gracias, congresista. No habiendo otra intervención por el momento, le cedemos el uso de la palabra a la señora ministra, dando la bienvenida al congresista Clayton Galván, al congresista Juan Carlos del Águila, al congresista Carlos Domínguez y el congresista Armando Villanueva. Tiene la palabra, señora ministra. Al congresista Ochoa, el tema de los equipos, que si es que viene o no viene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha sido un ministerio muy eficiente en cuanto a la ejecución de gasto. Las políticas del Ministerio de Educación no tienen nada que ver con el equipo, ¿no es cierto?, que ha funcionado muy bien en materia de lo que a nosotros nos interesa, que es en la ejecución del gasto público y de la mejor manera de hacerlo, siguiendo indicadores, siguiendo procesos, etcétera, etcétera. Son además personas que vienen del MEF anteriormente, han hecho carrera pública, tienen experiencia y la realidad es que han funcionado muy bien en sus… No atribuirles la política al sector yo creo que no es lo correcto para nosotros. En cuanto al tema del presupuesto, estos 150 millones son adicionales en función a desempeño. Y ahí quisiera responderle también al congresista Vergara. Es obviamente, si el desempeño no es bueno, es una cosa que evaluamos porque la calidad de gasto es un tema muy importante para el Ministerio de Economía. Entonces, esto es adicional al presupuesto del sector. En cuanto al asignamiento, la asignación oportuna, nosotros en el PL 1980 hemos dado recursos adicionales para poder empezar antes del año producto. La congresista Alejandra Aramayo le pide una interrupción. Tiene la palabra congresista Aramayo. Porque se estaba refiriendo a un tema en el que quiero precisamente incidir. Mi objetivo no era, a través suyo, Presidenta, cortarle la idea. Usted está refiriéndose a los recursos que se refiere y que correspondan al 31 de julio del año 2018 como una fecha oportuna. Pero siendo un tema en materia educativa y teniendo en cuenta de que las actividades académicas empiezan en el mes de marzo, me parece que el 31 de julio es una fecha inoportuna. Podríamos pensar que la fecha más propicia podría ser a finales de abril o mayo, porque canalizar todos estos criterios, disposición oportuna de recursos asignados, agilizar procesos de gestión vinculados a la entrega de servicios educativos durante el año escolar. En julio los chicos van a estar terminando el segundo bimestre de clases, entonces ese no es un criterio. Puede ser económicamente oportuno, pero para el proceso pedagógico y educativo no es oportuno, señora ministra. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida al congresista Gilbert Violeta y al congresista Juan Cheput, Clemente Flores y el congresista Sergio Dávila. Tiene la palabra, señora ministra. También le damos la bienvenida al congresista Eresi. Puede contestar, señora ministra, tiene la palabra. Para finalizar la respuesta al congresista Vergara, estos son 150 en función al desempeño, por lo tanto es como un incentivo a seguirlo haciendo bien, se otorgan ex post.
en la medida en que se ejecuten bien y se cumpla con los parámetros señalados, obviamente la entidad o el gobierno subnacional que lo ha hecho va a tener mayores recursos. Es una especie de incentivo para tener más recursos en la medida en que los recursos se gasten mejor. En cuanto a la transferencia, ¿por qué en julio, congresista Aramayo? Es básicamente porque necesitamos un tiempo para evaluar si se hizo bien o no se hizo bien este año. Estamos hablando de recursos adicionales. Este es un fondo de desempeño, que es que le permite a la unidad que ejecuta o a la entidad, ¿no es cierto?, contar con mayores recursos si lo hizo bien, ¿no? Este no es el presupuesto del sector, es un fondo adicional que lo que busca es que si aquel que lo hace bien va a contar con un incentivo para seguirlo haciendo, o también es un incentivo para mejorar en la medida en que se va a poder obtener mayores recursos. Quiero enfatizar que en el PL 11980 se han asignado significativos recursos al sector de educación para que pueda cumplir oportunamente con las clases que empiezan antes producto de las huelgas. Eso lo hemos querido atender también y hay recursos ahí en el proyecto de ley que acabamos de aprobar, ejecutivo y legislativo, con respecto al sector de educación, ¿no? ¿Cuánto más o menos ha sido? Se han dado como 150 millones adicionales para poder poner a punto el servicio escolar, dado que se han perdido clases y se va a empezar antes este año. Sí, le habían preguntado el congresista Pacori y el congresista Ochoa. No, solo, señora presidenta, lo que le habíamos ratificado era, disculpe, solo era para ratificarle de saber cuáles son esos procesos, ¿no?, a los cuales se va a hacer la transferencia. Lo de la fecha ya lo ha aclarado. Sí. Señora ministra, el congresista Pacori había hecho dos preguntas, uno, ¿por qué la fecha al 31 de julio? Y el otro tema, ¿cuáles serían los programas? De las transferencias, el sector publica una resolución ministerial. Lo va a publicar ahora en diciembre con las metas y indicadores del sector que deben ser cumplidos. Bien, ¿alguna otra intervención, colegas congresistas? No habiendo… Sí. Habiendo sido propuesto… en este caso, tanto por el congresista Pacori y la congresista Aramayo, respecto de las fechas, si debe de quedar al 31 de julio como está propuesto. Señora ministra, ¿o usted cree que ante esta preocupación podríamos quizás fijar otra fecha en donde también exijamos a los técnicos de estos programas que puedan tener un tiempo menor, para que podríamos quizás encontrar un punto de equilibrio para que podríamos mejorar? Sí, sin embargo, muchas veces se dice hasta, pero lamentablemente la práctica nos lleva que lo llevan el último día, ¿no? Entonces eso también es una realidad que retrasa esos presupuestos. Bien, le pedimos saber al congresista Segura, que también quería hacer una intervención. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a todos los colegas. Solamente para que, como bien lo ha dicho, muchas veces esperamos hasta el 31. Y para hacerlo más viable podríamos decir que sea hasta mayo, ¿no? Para que sea mucho más manejable también para el ministerio. Evitemos el diálogo, por favor, a través de la presidencia. Colegas congresistas que desean intervenir, podría consultar con el congresista Gilmer. ¿Puede continuar con el congresista Seguro? Terminó el congresista Seguro. Congresista Gilbert, puede hacer uso de la palabra. Sí, presidenta, me queda claro que este es un tema que va a ser reglamentado por el Ministerio de Educación con una resolución ministerial que sale en diciembre, según ha indicado la ministra. Y considerando que está sujeto a metas, lo lógico es que hay un tiempo que tiene que ser materia de evaluación. Entonces, y cuando se dice hasta, no significa que va a realizarse el 31 de julio, sino que en función de esa resolución ministerial se establecerá un cronograma, unas condiciones con la fecha límite que se esté estableciendo aquí. Yo creo que no deberíamos hacernos más problemas sobre este particular. Bien, nos piden dos interrupciones, la congresista Aramayo y el congresista César Segura. Gracias, presidenta. Para que nos hagan dos precisiones, ¿la evaluación la hace el Ministerio de Educación
o la hace el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿La evaluación se hace con los niños en el aula o se hace por una ejecución financiera donde no es importante que los niños estén en clases o no, porque depende del año académico del año 2017 que concluye en diciembre del año anterior? O sea, hablamos de ministerios que tienen capacidades técnicas. En el caso del Ministerio de Educación hemos visto que cuando estuvo el exministro Saavedra tenía millones de millones para consultorías y el tema no cambió mucho con la sucesora. Estamos hablando además de un criterio de oportunidad para el cumplimiento de estas metas y que según el MEF dice que el 31 de julio es la fecha oportuna. El reclamo nuestro es que esta fecha no es la oportuna y que se podría optimizar a mayo, en el peor de los casos del año, para poder transferir y que se pueda optimizar porque es una meta para el año 2018. No van a trabajar para el año 2019. En la práctica les quedan 6 meses para ejecutarlo. Yo quería contextualizar el pedido y que nos haga las precisiones la ministra a través suyo, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Segura. Gracias, Le damos presidenta. la bienvenida al congresista Segundo Tapia. A través suyo, con respecto a lo que menciona el colega Violeta, y tomando referencia a lo que acaba de mencionar la ministra de Economía, existe en ambos ministerios ya personal que conoce el tema. Entonces, se aprueba el presupuesto y tienen un mes para hacer el reglamento y el plan que tengan que hacer para que luego el Ministerio de Economía pueda hacer el seguimiento. Así que yo creo que los temas respecto a este presupuesto son de inmediata ejecución, así que más bien saludamos lo que está haciendo el Ministerio, pero sí creemos que debía ser en menos tiempo, ¿no? Gracias. Congresista Armando Villanueva. En la medida en que el artículo 25 discute los compromisos de desempeño en materia de educación, me permitiría sugerir que se pueda hacer un ajuste a la redacción correspondiente para que las metas e indicadores estén también relacionados con las zonas más pobres, o que el incremento o el mayor estímulo o fuerza a las políticas estén vinculadas con el fin de poder equilibrar los resultados educativos según donde menos resultados existan. Y eso se demuestra por los índices que hemos tenido o tenemos la oportunidad de revisar. Hay zonas particularmente distintas a Lima que ofrecen diferencias de resultados. Entonces, las metas que puedan impulsarse o que tenemos debieran merecer políticas mayores donde más lo necesitan. Bien, tiene el congresista Tucto. Muchas gracias, presidenta. Y quiero hacer una consulta respecto a la ejecución de programas presupuestales. Nos dice que asciende a un promedio de 76.2%, ¿no? Me refiero a todos los programas presupuestales del gobierno. Sin embargo, donde dice abajo en el resumen referido al gobierno nacional, dice 67.2%. ¿Es 76.2 o es 67.2%? En todo caso, eso que sugiere una explicación, por favor. Y respecto al mismo artículo 25, a los compromisos de desempeño en materia de educación, también una consulta. Sabemos que en la ley de presupuesto para el sector público del año pasado, 2017, se asignaba 200 millones de soles. Hoy en día es 50 millones de soles menos. ¿Cuál es el argumento para que se baje, considerando que el presupuesto de este año con respecto al otro ha crecido el 10% más? Y considerando también que nosotros en todo momento pues tenemos como bandera principal los 12 ejes de salud y educación. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la señora ministra. A ver, me han preguntado un montón de cosas que tienen mucho que ver con política educativa, ¿no? Nosotros lo que tenemos que garantizar es que los sectores tengan los mecanismos para evaluarse, pero no puedo meter en esos mecanismos porque el MEF sería ya para qué tenemos ministerios, ¿no? Pero sin embargo hay algunas cosas que yo creo que puedo contestar. O sea, a nosotros sí nos interesa que el gasto esté lo mejor ejecutado posible y tratamos de que tengan las herramientas, pero es complicado nosotros ponernos a gestionar porque entonces ahí es donde entramos en las duplicidades, ¿no? Y entonces el MEF hace lo que debe hacer el sector y complica. Esa es la típica cosa que nos complica el Ejecutivo, que nos genera regulaciones excesivas. Lo que sí puedo es el tema de cómo se evalúan las metas, otra vez es un tema sectorial. Este es un tema de incentivos a mejorar procesos, no tanto a temas de aprendizaje, ¿no? Que son temas mucho más ambiciosos
Si se debe hacer en julio, en junio, yo creo que ahí deberíamos oír qué cosa tiene que decir el sector, que es el ente competente, y decirnos por qué les demora. Dice hasta, y yo creo que tendríamos que tener alguna indicación o algunos indicadores de si es suficiente o no, 1 mes, 2 meses, ¿no? Entender un poco cómo funciona la operativa del sector. El tema de metas es por UGEL, respondiendo al congresista Villanueva, y básicamente esa es la manera como se viene evaluando. ¿Por qué menos que el año pasado? También otra vez, yo creo que hay que entender esto en el entorno integral del sector y ver por qué es que se ha puesto 150, de repente ha habido necesidad para otros temas, dado que el presupuesto obviamente hay restricciones presupuestales, no estamos, pero habría que ver, probablemente se ha mejorado, se ha ahorrado, se ha optimizado los recursos y de repente se ha sistematizado el tema, yo creo que habría que entender bien por qué el sector es un tema sectorial. Bien, nos pide la palabra el congresista Bocángel. Gracias, señora presidenta. A todos ustedes saludar a la ministra y a su equipo técnico. Creo que nosotros aquí lo que estamos viendo es tema de presupuesto, no políticas de sectores. Nosotros hemos debatido con cada sector los montos que ellos nos han propuesto, qué es lo que han querido y para qué lo han querido. Entonces, asimismo, ellos nos han pedido algunas demandas adicionales, que es lo que quizás nosotros podamos lograr aquí a través de lo que tengamos en el debate, en el pleno también, ¿no? Entonces, políticas de sector no están en debate aquí, sino los montos. Claro, ¿por qué ese monto el 2017 fue mucho mayor que el 2018? El sector lo ha propuesto. Entonces, eso hay que ver. Gracias. Gracias, congresista. Siendo un tema que lo ha planteado la propia ministra, entonces, como estamos en debate aún de estos temas, podríamos dejar y esperamos que en el término de la distancia el ministro de Educación podría enviarnos las razones por las cuales tiene que ser hasta el 25 de julio y no podríamos poner una fecha, perdón, hasta el 31 de julio y no poner una fecha antes, porque para efectos de no perjudicar quizás el normal desarrollo de los programas. Siendo así, solamente por ese tema de aclaración podríamos pasar al siguiente punto, artículo 26. Autorización al Ministerio de Educación para financiar acciones en los gobiernos regionales. Si bien es cierto, el tema ha sido consensuado, pero es materia de debate por parte de los colegas congresistas. Si hubiera alguna intervención al respecto, sino para pasar a la votación respectiva. Estamos en el artículo 26. El congresista Carlos Tubino y luego el congresista Ochoa tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Acá en el inciso C se habla de una asignación especial para prestar servicios en instituciones educativas en los valles de los ríos Apurímac, Eni y Mantaro, en el Brain. Y la verdad que aquellos maestros que están en zonas fronterizas en la Amazonía deberían estar incluidos, señora presidenta, porque realmente en el BRAE, sí, efectivamente hay que felicitar que se le dé una asignación, pero esos maestros que están en zonas como Breu, están en zonas como Purús, etcétera, que le queremos dar lo mismo que se le paga a quienes están en, por ejemplo, zona de frontera, que no son tan alejadas y tan agrestes como esta, señora presidenta. Bien, tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidente, en esa misma lógica, solicito por intermedio suyo se pueda, por ley, ¿no es cierto?, establecer explícitamente que se incorporan en este bono del Brain a los distritos de Vilcabamba y de Charati, que fueron retirados por razones diversas cuando el señor ministro era el señor Saavedra. Él ha señalado que no era su responsabilidad, pero alguien en el Ejecutivo los retiró y estas son zona de influencia del Brain. Por otro lado, perdón. Claro, alguien tiene que corregir. Por otro lado, presidente, el artículo 26, como lo señalaba,
habla de un monto regional hasta de 2.700 millones de soles. Esto mismo, Presidenta, se repite en el año 2018. Es decir, que hay un cálculo similar, que parece interesante, pues es un tema de previsión. Sin embargo, señalaba, Presidenta, hace un rato que en ejecución presupuestal, a consulta amigable del 14 de noviembre, está en 50% de ejecución. Más allá, Presidente, de hacer una mirada de eficiencias, no eficiencias, el Ministerio de Educación, según también los comentarios que hizo el señor Wexler, el año 2012 habían 30 trabajadores en presupuesto y para este año hay 150. Entonces los niveles de eficiencia seguramente corresponden al Ejecutivo evaluarlos. Se supone que deberíamos tener menos problemas. Presidenta, sí me preocupa y me parece interesante en este artículo 26 que el Legislativo recomiende y establezca que se deben o incorporar algunos artículos o sumar a lo que ya se está señalando. Por ejemplo, Presidenta, en estos momentos estamos en una huelga del FENTASE y de los administrativos de la educación. Pero, Presidenta, fíjese, el año 2017, en este artículo no aparece nada respecto a los administrativos. El cuadro de remuneración principal, según decreto legislativo de la 276, los niveles, Presidenta. De hecho, no vamos a considerar los niveles F6 porque eso tiene una nueva ley que se han generado el año 2014 con el señor Saavedra. Pero, por ejemplo, un auxiliar, el decreto supremo 028 en su básica establece que su remuneración es 0.01 sol. O sea, esa moneda ni siquiera existe, Presidenta. 0.01 sol. Y luego con decretos de ley, la 30057, el decreto supremo 027, después con el decreto supremo 051, su remuneración principal, por ejemplo, Presidenta, llega a 22 soles con 79 céntimos. 22 soles con 79 céntimos. Y luego, Presidenta, se le reconoce por año de trabajo ese monto para su cese. Es decir, por 30 años de trabajo, por año, se le reconoce 38 soles, Presidenta. Si el Ministerio pudiera ser coherente y decir que sí le interesa las personas que van a llevar a cabo el mejoramiento de calidad educativa, Presidenta, debería incorporar mínimamente en este artículo la modificación por lo menos de este decreto supremo 028 y subir la básica, fíjese, 0.01 sol. O sea, esa moneda ni siquiera existe, Presidenta. Sin embargo, lo digo, Presidenta, porque de los 2.700 millones a la fecha, Presidenta, se han ejecutado el 50%. Quiere decir que hay recursos que se pueden utilizar. Por otro lado, Presidenta, los docentes universitarios están pidiendo, los docentes a través de la huelga, a través de la famosa deuda social, Presidenta, tienen en sentencia judicial el pago de su deuda, del monto que no se les ha pagado, más el monto de los intereses que ha generado la deuda. Sin embargo, Presidenta, el Poder Judicial ordena el pago de la planilla de la continua. La ministra, el día de ayer creo que nos ha dado una lección importantísima sobre el tema de la responsabilidad del Estado respecto a su endeudamiento. O sea, tiene que pagar, si no, no es eficiente. Sin embargo, el Estado, Presidenta, con sus ciudadanos es irresponsable en el pago de su deuda. Y el pago de la continua, Presidenta, está generando una deuda innecesaria en el país. Solo en el caso del Cusco, estoy señalando, ya son 18 millones que no se paga desde el año 2016. Y este año, Presidenta, no se ha pagado la continua a los que han ganado la sentencia judicial del año 2016-2017. Entonces, Presidenta, solicito por su intermedio, en aras de que sí existe presupuesto, Presidenta, si no, no estaríamos en 50% de ejecución. Debería incorporarse un artículo, Presidenta, que se debería pagar el tema de la deuda continua. Pero además, Presidenta, estos recursos son para la 2.1. En ese sentido, Presidenta, yo quiero sugerir que se incorpore, por ejemplo, en el inciso 26.6, que diga, por ejemplo, el saldo total aplicar exclusivamente al tema del pago de la deuda social, porque es pago de planillas.
Y si no se acepta incorporar que el saldo total se aplique al pago exclusivo de la deuda social, Presidenta, se puede incorporar un 26.8 para que el tema señale que el pago de la deuda social, ¿no es cierto?, sea aplicada con cargo a estos recursos. Pero, Presidenta, también tenemos el caso de los auxiliares. El caso de los auxiliares, Presidenta, ojalá aquí también esté incorporado. Finalmente, Presidenta, quisiera hacer una pregunta. El compromiso es seguir evaluando y estudiando el incremento salarial del magisterio. Quiere decir que el año 2018 no se va a modificar absolutamente en ningún punto la remuneración íntegra mensual. Hay un compromiso, Presidente. Ojalá que podamos ser coherentes con eso. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. Yo me auno a las palabras del congresista Ochoa en referencia a la exposición que ha hecho respecto de los trabajadores administrativos de educación. Las referencias que ha hecho obviamente dan cuenta de lo injusto que es el sistema remunerativo cuando distingue del modo en que distingue y esboza las planillas y los volúmenes que ha señalado el congresista Ochoa. Creo que hay que adoptar las medidas igualmente correspondientes para corresponder esta deuda que el Estado tiene para con determinados sectores administrativos del Estado. Y creo que la FENTASE, que aglutina a los trabajadores de educación, es uno de ellos. Igualmente, manifestar mi coincidencia con la reflexión que ha hecho respecto de los trabajadores o los trabajadores docentes universitarios de las distintas universidades de todo el país, particularmente del Estado. Y decir que en relación al tema, la 1980, que es una ley que recién hemos aprobado, dice muy bien en un par de artículos cuando reivindica la mejora de los sueldos para los docentes ordinarios, así como los contratados. Pero esta ley no ha admitido ninguna reivindicación para los profesores cesantes. Habiendo los recursos correspondientes, me permito proponer que esta ley pueda disponer, por única vez, que con los saldos de balance al 31 de diciembre del 2017, fuente de financiamiento de las universidades públicas, recursos ordinarios y recursos directamente recaudados a la específica del gasto 22.11.11 del pliego de cada universidad para el año 2018, el monto correspondiente para el pago de pensiones niveladas de los docentes jubilados cesantes ordenadas por sentencias judiciales inclusive, debidamente consentidas. Los montos de nivelación deben ser considerados o debían ser considerados dentro del presupuesto de cada universidad para los años siguientes. Me permito alcanzar esta propuesta en coincidencia con las reflexiones que se ha hecho, ya que tratamos el tema correspondiente que precisamente habla de la función que debe cumplir en esta medida el Ministerio de Educación.